accedió a un material exclusivo. Se trata de un diario escrito a puño y letra por la actual pareja y madre de los hijos de Eric Moreno, alias El Monstruo, delatando toda su carrera criminal. Sus hojas cuentan lo que todo joven debe evitar, las claves de un negocio ilícito que azota ahora mismo el Perú y situaciones que por supuesto la justicia deberá aclarar. En suma, es un aporte periodístico, puesto que viene de una mujer que, contando su historia, cuenta también la del peor criminal del Perú. Vamos a ver este reportaje. Un testimonio invaluable. Lo que empieza mal, siempre termina mal. Y así fue mi historia con el ahora padre de mis hijas. Yo al papá de mis hijas lo conocí cuando tenía 15 años y él tenía 16. Un amigo en común que estudiaba conmigo en el mismo colegio le dio mi Messenger. Una vida de tragedias alrededor de los delitos de uno de los peores criminales que tuvo el Perú. Un día llega borracho y con un arma al cuarto. Antes él tenía un temperamento muy difícil. Le reclamaba algo y empezaba a gritar. Es ahí que saca el arma. Mi hija dormía y por asustarme, para que deje de gritarle, me apuntó con el arma y se le salió un disparo. En una fría celda del penal de máxima seguridad, anexo Mujeres Chorrillos, se empezó a escribir durante días y semanas la historia de una relación conflictiva hasta el crimen. Siempre paraba con la moto y no faltaban los amigos que lo llevaban a matar. El nombre de la mujer, Lisette Albina Cruz Ruiz. Tal vez a usted no le suene para nada, pero a través de sus páginas se cuenta de puño y letra la historia del hombre más buscado del país. Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo. ¿Cuál es su nombre, por favor? Lisette Albina Cruz Ruiz. ¿Su DNI? 700. Usted ha escrito estas cartas en este cuaderno y nos ha hecho llegar aquí a Panorama. Sí, eso es lo que he hecho. Yo he escrito con mi puño y letra esas cartas desde el penal anexo Chorrillos, donde me encuentro recluida, hace ya más de 3 meses. No podíamos volver a Perú porque los enemigos de Luis, días antes, le habían enviado su árbol genealógico y eso me detenía mucho. Usted pertenecía a la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. La policía los indica a usted como mano derecha de su pareja, padre de sus hijos, alias El Monstruo. No, yo ya estoy cansada. Yo quiero hablar todo. Ya me cansé que ataquen a mi familia. Los escritos de la expareja del Monstruo y madre de sus hijos, delatándolo, constituyen parte de la historia policial reciente del Perú. Sus hojas cuentan lo que todo joven debe evitar, las claves de un negocio ilícito que azota al Perú actual y situaciones que la policía debe aclarar. En suma, un aporte periodístico de una mujer que, contando su historia, cuentan la del peor criminal del Perú. Yo había salido del país y ya estaba con 8 meses de gestación. Empezaron a amenazar donde vivía mi mamá. Él presionaba tanto por el temor de que pudiera pasarle algo a sus hijas. Me voy con las dos y empezamos a vivir en Bolivia. Todos los detalles esta noche en Panorama. Mira, usted revisó todo, no tiene documentos. Lisette Albina Cruz Ruiz cumple 36 meses de prisión preventiva
La policía la señala como pieza clave dentro de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, mientras que ella aduce que no participó en los delitos que sí delata de su pareja. En esta especie de diario cuenta detalles biográficos no conocidos del monstruo antes del inicio de una relación que ella misma cataloga como un infierno junto a un tipo manipulador. Una tarde, saliendo del colegio, lo llegué a conocer, a quien hoy por hoy se convirtió en mi verdugo. Y digo eso porque un día quiso acabar con mi vida, vida a la que muchas veces me decía que yo era su todo. Lisette cuenta que el primer robo del monstruo sucedió en Ica, donde creció con sus abuelos. También que el lugar donde afinó su camino criminal fue el centro de rehabilitación de Maranguita. Con el tiempo me enteré que él venía huyendo de Ica, porque había robado un dinero en la panadería que trabajaba en Ica. Al día siguiente me encuentro con él y termino lo que aún no había empezado por mensaje. Pero él ya no respondía, porque en la madrugada intervinieron el hospedaje y se lo llevaron a Maranguita. Para la mujer, Moreno Hernández fue un adolescente precoz y manipulador desde que ella lo conoció a sus 15 años colegiales. A los 2 años de conocernos, de hacer cosas malas, me enteré porque en las vacaciones de mi instituto viajé a ver a mis abuelos y a él le habían pegado tan fuerte por haber robado con la moto que trabajaba. Uno de sus tíos, que eran policías, lo llevaron a Ica. Él en Ica y yo en Chiclayo, donde le dedico una canción de Jennifer Peña, la cual en su momento se tatuó en el pecho, hasta el fin del mundo, y relativamente hubiese ido hasta allá por él, con él. Ese es el sentido del tatuaje en el pecho que lleva el monstruo y con el que también se confirmó su identidad cuando cayó. Hasta el fin del mundo era el título de una canción. Atardeceres solitarios, peligro y el olor nauseabundo que emana las celdas. Lisette Cruz Ruiz continúa relatando una pesadilla vivida en carne propia junto al padre de sus hijos. Un día llega borracho y con un arma al cuarto. Antes él tenía un temperamento muy difícil. Le reclamaba algo y empezaba a gritar. Es ahí que saqué el arma. Mi hija dormía y por asustarme, para que deje de gritarle, me apuntó con el arma y se le salió un disparo. Estos escritos encierran frases de arrepentimiento, de culpa y agresión. Una historia que terminaría en una de las páginas policiales más mediáticas de los últimos tiempos. Incluso cobró nivel internacional. Usted pertenecía a la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. La policía los indica a usted como mano derecha de su pareja, padre de sus hijos, alias el monstruo. No, yo ya estoy cansada, yo quiero hablar todo, ya me cansé que ataquen a mi familia. En esta parte de la historia, alias el monstruo, pisa el penal de Lurigancho. Unos años encerrado, Panorama fue el primer medio que lo puso al descubierto en el año 2015, burlando la seguridad al usar un teléfono celular, pero no le pasó nada. Se convirtió en más ducho en el crimen. Su libertad la obtuvo
el mismo día de su cumpleaños. Empezó a reclamarme que había arruinado su cumpleaños. Yo le había traído una torta y me la botó. Estaba mareado, lo desconocí por completo. Fue golpe tras golpe. Me pegaba con tanto odio que no recordaba en qué momento se fue. Al despertar, estaba sentada, mi hijo al costado, y yo totalmente desfigurada. Tenía la cara hinchada. Me golpeó hasta tal punto de dejarme desmayada, y a mi hija llorando. Lisette Albina Cruz Ruiz nos hace llegar estos escritos de muchísimo valor, escalofriantes relatos de un romance que iniciase en la adolescencia, en etapa escolar, y que terminaría en medio de sangre, muerte y lágrimas. ¿Por qué escribiste estas cartas? ¿Cuál es tu finalidad? De que dejen de ensañarse con mi familia, de que de pedir garantías contra mi familia, por favor. Y ya tengo que colgar porque hay 20 personas y solamente utilizan un teléfono. Eso. Pasa el tiempo, la policía acerca cada día más a Eric Moreno Hernández. El monstruo decide viajar junto a su pareja. El primer destino, Bolivia. Yo había salido del país y ya estaba con 8 meses de gestación. Empezaron a amenazar donde vivía mi mamá. Es por eso que yo doy a luz y a los 9 meses de mi segunda bebé me voy con ella. Él presionaba tanto por el temor de que pudiera pasarle algo a sus hijas. Me voy con las dos y empezamos a vivir en Bolivia. Al inicio, mi amor en una casa, pero él siempre tenía una segunda casa de seguridad. En esta parte de la historia, en Bolivia, aparece un hombre, Grace, según estos escritos de la propia expareja de Eric Moreno Hernández. Ella se habría encargado de la parte económica, no solo de la organización, sino también de su familia. Hubo momentos que no tenía para cubrir mis gastos, sino le pedí a Grace que mandara a mi hermana para que ella me envíe. Mi hija se me enfermó todo un año seguido y la única persona que me ayudaba era mi hermana. Y hoy, por haberme ayudado, está recluida en un penal. La policía boliviana y peruana le respiraban la nuca al monstruo. Él decide escapar otra vez. Luego, Luis se fue a Paraguay y continuó su romance con Yasmín. Yo me quedé en Bolivia con mis hijas. Estábamos tranquilas, pero ya la prensa filtró dónde estaba él y sus enemigos y la policía le seguían los pasos. Él se apegó mucho a mi bebé, por eso que me presionó tanto para ir donde estaba. Antes de eso, fui a Argentina y la esposa del Pierre Vizcarra, alias Bemba, me recibió en la frontera y me llevaron con mis bebés a su casa. Y fuimos testigos de muchas cosas. Y esos mismos párrafos narra que ya Moreno Hernández tenía una relación con la paraguaya Yasmín. Grace viajó a Argentina llevándome la documentación alterada que Luis necesitaba y ella me acompañó a Paraguay. ¿Qué pasó en Paraguay, Lisette? ¿Por qué estabas, coordinando, estabas, mandando mensajes y pareciera que estarías siguiendo las indicaciones de alias el monstruo, tu pareja? No, en ningún momento yo he seguido ninguna instrucción de lo que él me ha dicho. En ningún momento. Él recibió ese día recién recibió una llamada de parte de Grace avisándole lo que iba a pasar. Según el relato, la expareja de Eric Moreno vuelve a Bolivia y nunca más lo volvió a ver. Cuando yo llego a Bolivia, iba a ser momentáneo, porque yo cuando hablaba con él, le decía que me deje ir, que mi mamá me necesitaba, que él seguía con ella, pero él decía que mis hijas corrían riesgo, que la policía se estaba ensañando con mi familia. Aguanté tanto. Según lo narrado, Eric Moreno Hernández no solo fue un tipo sin escrúpulos ante la sociedad,
sino también ante su familia. Sin embargo, la policía se basa en una hipótesis criminal. Lisette tenía una responsabilidad concreta: ejecutar extorsiones desde el extranjero, enviando mensajes intimidantes y videos a comerciantes peruanos. ¿Temes por tu vida? Yo temo por mi vida y pido garantías contra mi vida y contra la vida de mi familia, por favor. En medio de un cuadrante enrejado, donde el más bravo de los bravos se quiebra, Lisette llora y se arrepiente de ese pasado oscuro. Y hoy por hoy pido perdón y pido que me juzguen por mis acciones, pero no igual que al papá de mis hijas. Por favor. Esta es su verdad, una versión de parte que tiene que ser contrastada en el proceso de la justicia.